Hermano David, Hola, hermano Juan, tengan que el buenas Señor lo tardes bendiga. que el Señor lo bendiga. Bueno, Amén. este es el segundo video que hacemos ya en vivo. El último video me recuerdo que fue antes de Año Nuevo, el año pasado, hermano. Así que Oh, yes. para mí un gusto que estemos nuevamente reunidos y que el Señor nos dé esta oportunidad, aprovechando toda la tecnología que tenemos a nuestro alrededor. Amén, amén. Así que, hermano, ¿desea alguna presentación en especial? Le doy la palabra. Sí, bueno, pues como usted dijo, hermano, imagínese, Ujú. ya un año, más de un año, ¿verdad? Y imagínese el tiempo, cómo nos separa también, ¿verdad? Son 5 horas. Así, Y hermano. Sí. a pesar de eso, ¿verdad? Tenemos que, cómo hacer nuestro horario para poder coincidir, ¿verdad? Coincidir. Y no es fácil, hermano, Sí, porque a veces 5 horas. el tiempo es escaso Sí, y a veces, bueno, los afanes del mundo no nos permiten poder realizar este tipo de interacciones que son tan edificantes, hermano, pero bueno, así es. el Señor nos ha provisto esta oportunidad y Sí. esperemos que todo salga fructífero y que no tengamos ningún tipo de interrupción técnica. Amén, amén, amén. Así que, bueno, hermano, eh, ¿qué nos toca hoy en día en este video, en este directo? Bueno, mi hermano, como habíamos hablado, eh, este tema Ujú, para muchos es un tema muy delicado ujú, porque este, este tema, hermano, ujú. trae mucha confusión, Perfecto. que es sobre el tema de que si el cristiano deja de pecar, como que muchos lo interpretan como si el cristiano debe de dejar de pecar para poder ser salvo. Así, hermano. Así es. Entonces, vamos a hablar de este tema porque muchas personas, ¿verdad? Realmente, aún el peligro de interpretar este versículo de una manera, ¿verdad? Ujú, De que es engaño del enemigo, que hace creer ujú, a un hermano sobre estos, no ujú. se, no se da el evangelio que el Señor nos ha dado a que retengamos, ¿verdad? Eh, y tristemente, hermano, el pasaje que vamos a tocar en este Ujú. video solamente no se analiza el contexto completo, sino se toma específicamente ese pasaje. Y de Amén, ahí se arma una doctrina, y lo cual es ujú, súper peligroso porque lo que genera en el fondo es una enorme frustración y una inseguridad en cuanto a la salvación. amén, amén. Y Ahora, hermano, ujú, sí, 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 diga. no, no, bueno, estábamos hablando de que vamos a ver el pasaje. Ahora, ¿cuál es el pasaje que vamos a ver? Claro que Y sí, vamos a ver su debido contexto también. sí, sí. ¿Gusta leerlo, hermano, o lo leo? Sí, es Primera de Juan, capítulo 3 versículo 9. Amén. Voy Sí, a leer el pasaje. No sé si lo sí, tiene ahí a mano el... ya, ya, ya. Perfecto. Ya, lo Sí, voy a leer. sí. Dice, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente mora en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Este es un pasaje, hermano, que es extremadamente profundo y Ujú. que lamentablemente eh, mu- personas en la religión la han sacado fuera de contexto para Amén. poner, en el fondo, cargas pesadas sobre los prosélitos. Sí, A ver, amén. acá hay dos temas muy importantes que se abordan, que uno es Ujú. eh, el que es nacido de Dios y el Amén. otro es la simiente de Dios. Amén. Amén. Y la simiente, tenemos conocimiento en los cristianos que es el Espíritu Santo del Señor, Así es, hermano. la Entonces, nueva criatura. así es. Entonces, muchos han escuchado de que es necesario nacer de nuevo, nacer de nuevo. Ahora, me- quisiéramos que explicar a la luz de la palabra de Dios qué significa nacer de nuevo, hermano. Ujú. Eh, y por primera vez lo menciona el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando un varón bastante importante, llamado Nicodemo, Ujú. el Señor le dice que es necesario nacer de nuevo. Hermano, ¿le gustaría que fuéramos a ese texto que quedan Claro en que sí. Juan? Sí, Sí. Juan perfecto. 3, ¿verdad? Juan capítulo 3, versículos
bueno, del 3 al 8 que menciona Sí, específicamente el nuevo nacimiento. Y si sí, usted quiere, correcto. lo invito a leer a usted. Por si acaso estamos leyendo de la versión 1602 purificada de la Biblia, que es una versión Sí, mucho más antigua y tiene un castellano mucho más también antiguo. sí. Más cercana a la King James, Así es. al Rey Jaime. Bueno, el versículo, hermano, dijo que leyera. Bueno, si gusta puede partir del texto 1 para ver un Sí, poco de contexto, una introducción. es mejor. Ok. Bueno, ¿Sí? Juan capítulo 3 versículo 1 en adelante, y usted me dice, hermano, Sí. dónde pare, ¿ok? Hasta el 8 si gusta, hermano. Ok, ok. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, nosotros sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no estuviere Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de otra vez. Perdón, os Ujú. es menester nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahí, ¿verdad? Al 8. Amén. Amén. Sí, hermano. Bueno, por primera vez acá en la palabra se habla de la necesidad de nacer de nuevo. Eh, Amén. el, no sé si se menciona en el Nuevo Testamento sobre nacer de nuevo. No, no recuerdo haberlo leído del nuevo Ujú. nacimiento en los textos anteriores. Ya el Señor Jesucristo, en los días de Sí, su carne, revela la necesidad de nacer de nuevo. Ahora, amén. este hombre, Nicodemo, que era una persona muy estudiada, judío, muy estudiada en la ley, él no Sí, sabía lo que significaba nacer de nuevo y lo vio de una perspectiva terrenal. Era sí, decir, nacer como nacemos todas las personas en la carne, ¿no es cierto? Desde el amén, vientre de amén. nuestra madre. Sí, Entonces, acá el Señor ya da una primera señal de lo sumamente importante del nuevo nacimiento en el Espíritu, dice. amén, amén. Sí, el Señor Jesucristo está dando un ejemplo. Así es como nace el hombre en la carne. Eso es de la carne, pero el nacimiento, nuevo nacimiento que el Señor estaba diciéndole a Nicodemo es Sí, espiritual. espiritual. Y el Señor acá Sí, dice dos veces, de cierto, os digo, te digo, que ujú, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. O amén, sea, no se está refiriendo al reino de los cielos, amén, amén. al reino de Dios. Yo De quiero, Dios. hermano, el apóstol Pablo menciona a lo concerniente al reino de Dios. Él lo Ujú, menciona en Romanos capítulo 14, versículo 17. Yo sí, lo voy a leer, hermano, sí, que dice, sí. que si quiere lo espero para que lo encuentre, Ya, Romanos ya, ya. capítulo 14, Ya versículo aquí, ya, 17. ya. Ya, porque dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Ahí el apóstol Pablo está describiendo lo que es el reino de Dios. Por lo tanto, Ujú, la persona que no ha nacido de nuevo, y ahí vamos a explicar cómo se logra este nuevo nacimiento, amén. dice que no puede, que no tiene ni justicia, no tiene la paz del Señor y no tiene gozo en el Espíritu, Ujú. porque no ha nacido de nuevo. A eso se refiere a grandes rasgos el apóstol Pablo concerniente al reino de Dios. Por tanto, para ver el reino de Dios hay que nacer otra vez en Amén. el Espíritu. Sí, hermano, cuando usted ¿Mm? estaba hablando se me vino, ¿verdad? A mi mente, a mi corazón, ¿verdad? Sí, Sobre el capítulo, va primera de Juan capítulo 5. perfecto. Vamos a ver algo muy importante, que esto ¿Mm? me recuerda también cuando el Señor estuvo hablando eh,
la samaritana. ¿Mm? Ah, perfecto. Sí, que Jesucristo, ¿verdad? Podemos buscar eso después, ¿verdad? Sí, Pero claro, quiero que en el leamos. Evangelio de Juan. Sí, correcto. El Ya. capítulo 5 de Primera de Juan dice, en el versículo 5, dice, Ujú, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por agua, ¿m? ujú. Y sangre, es a saber Jesucristo. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, ¿m? El Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. ¿M? ¿Cómo está conectado, verdad? Así es, hermano, sí. Está conectado con lo que usted leyó, ¿verdad? Ujú. En, en, ah, en lo que hablamos de Juan, ¿verdad? Cuando estaba el Señor Jesucristo con Nicodemo. Y esto, hermano, el nacimiento espiritual, yo no entiendo por qué muchos tienen que hablar, o sea, por qué las obras del hombre tienen que estar involucradas si hacer una obra no tiene nada que ver con lo espiritual. No, hermano, convengamos una cosa, que la salvación nunca ha sido por las obras de la ley, Amén. ni del tiempo de la gracia, ni tampoco en el Antiguo Testamento. Siempre fue Ujú. por la fe, en este caso la fe en un Redentor futuro, que vino y que es Jesucristo. La Amén. persona, de hecho, el padre Abraham fue Ujú. justificado cuando él creyó en la promesa al Señor de Ujú. que de la simiente de Abraham, bueno, que le daría un hijo, ¿no es cierto?, Sí, a Isaac. Ya sí, él era básicamente una persona mortecina, una persona que estaba ya en sus 99 años y su esposa Sara ya le vino una costumbre a la mujer, una persona de avanzada edad. claro. Claro, Sí, en sí. términos lógicos es imposible que un matrimonio así pueda conseguir un hijo, Amén. pero Abraham creyó en esperanza contra esperanza, dice la palabra de Dios, y esa fe le fue imputada por justicia, que de la simiente de Abraham todas las familias de la tierra, todas las naciones iban a ser benditas. Ujú. Ahora, no por el hecho de ser judío o por el hecho de ser de la ley, Ujú. justifica al hombre para salvación. O si Amén. no, la fe es hecha en vana, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Amén, amén. Ahora, Sí. hermano, yendo al meollo del asunto, Ujú. el concerniente al texto que estamos tratando de primera de Juan, capítulo 3 versículo 9 habla, bueno, del nuevo nacimiento, Ujú. que es necesario nacer de nuevo, Amén. y también habla de la simiente de Dios, Así es. La de la simiente simiente de de Dios, Dios. que de- todas las El personas Espíritu. tenemos, así que todas las personas que hemos sido salvas, que somos parte de la iglesia de Cristo, desde el día de Pentecostés hasta, bueno, el último ser humano que viste en esta tierra, de la iglesia, tiene la Ujú. simiente del Señor, la Amén. simiente del Señor, la cual claramente no puede pecar. Entonces, Amén. hermano, la religión ha confundido la santidad. A ver, nosotros tenemos la santidad del alma, ¿no es cierto? Un alma totalmente Amén. redimida, limpia, y tenemos Ujú. la santidad de la carne. O sea, la carne siempre va a ser corrupta, porque el apóstol Pedro dice usted me corrige, en segunda de Pedro Sí, es 3, en segunda de Pedro, hermano. En segunda de Pedro, capítulo 3, creo que 3, es. versículo 21, que Sí. dice que las inmundicias de la carne no han sido quitadas. Amén, amén. Y está Entonces, hablando sobre el bautismo. No, no está hablando de agua, está hablando de, de la sangre de del nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? así es, así es, Sí. hermano, Que el Señor, lo que ha hecho el Señor es salvar el alma. ¿Mm? así es. El alma, la importante, la que tiene existencia eterna, porque la carne, el destino de la carne, de esta carne que estamos acá, ¿no es cierto?, Ujú. es pudrirse, volverse Sí. al polvo, pero el Hermano, alma es la importante. me Sí, diga. disculpa, usted tenía razón, es primera de Pedro, capítulo Ah, 3, primera de Pedro, sí, versículo 21. perfecto. Sí, ¿lo leo?
Ya lo Sí, encontré. adelante, adelante. Dice, a la figura de la, perdón, sería el 20 porque se ¿Mm? tiene que saber, ¿verdad? Lo que se está hablando. Está hablando sobre Noé, ¿verdad? Dice el Ujú, versículo 20, dice, ujú, los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes cuando una vez... no, hermano, sería ujú. el versículo 18 porque no se entiende, ¿verdad? Lo que se está Mm, hablando. Contexto. Sería el versículo 18, dice. Porque ujú. también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para que nos llevase a Dios, siendo ciertamente muertos en la carne, ¿m? Ujú. ¿Eh? Pero vivificados por el Espíritu. Es Amén. el nacimiento espiritual. Así, y me, Ujú, y me parece importante esos muertos en la carne. A ver, nosotros, por ujú, ejemplo, el apóstol Pablo en la carta a los romanos habla, también habla que nosotros somos muertos en la carne por el cuerpo de Cristo. Estamos amén, muertos, es decir que, y también aquí está el tema de la circuncisión no amén, del prepucio, sino la circuncisión del corazón. amén, Es decir, que el Señor, en el fondo hay un corte, o sea, hay una separación entre el amén, cuerpo de pecado y el alma. Y amén. también eso está relacionado a la santificación. Porque santificación significa separación, apartar. Ujú. Sí, Y en el fondo lo que ha sido apartado es el alma del cuerpo de amén, pecado. sí. Y, Hermano, disculpe, interrumpe, sí, me escucha. Eh, no tiene usted el volumen muy alto porque se distorsiona a veces. a ver, hermano, vamos a corregir el tema. Sí, eh, lo corrijo de inmediato, a ver. sí, porque eh, ahora se sí, distorsiona cuando habla. Sí. sí. A Yo ver, bajé hermano, a medio, puse el volumen para ver si ya. no se Por lo menos interfiere. a ver, vamos a arreglar de inmediato, hermano. Sí, ¿escucha el ruido? Sí, lo escucho. Ah, perfecto. Debo ser yo entonces el problema, hermano. Mm, Vamos a ver, porque es primera vez que utilizo esta plataforma, entonces no estoy muy ahora sí. familiarizado. Oh, Editar, a ver, hermano. em, no, es que de hecho está medio. mm. Bueno, esa es la plataforma entonces. Sí, porque de hecho estoy hablando de un micrófono. Por eso también quiero usar el Sí. micrófono porque está bien conectado. Mm, Sí. ¿Se escucha bien, no es cierto? ¿Me ok. escucha bien? Sí, ahora sí, ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, entonces, hermano, lo que estamos hablando de la circuncisión de aquí del corazón. Este tema Amén. no se toca mucho de la circuncisión del corazón. No sé. No, hermano, yo le voy a decir con mi ¿Mm? experiencia que he tenido conversaciones, ¿verdad?, con otros hermanos y Ujú, también he escuchado a otros hermanos. ujú. Lamentablemente, muchos no entienden qué es lo que ha sucedido realmente en la circuncisión, a como le explica Efesios capítulo 1, versículo 13. Sí, Desde que el instante que nosotros escuchamos el Evangelio ujú. y lo creemos, la circuncisión se hace en ese instante. Así Y es. lo que hace esa circuncisión es separar el alma Amén. del cuerpo. O sea que Así es, hermano. el alma le pertenece ahora a Cristo. ¿M? Así es. Ya es posición de Eh, Cristo. bueno, y eso lo menciona también el apóstol Pablo, se lo escribe a los colosenses. En Ujú. Colosenses capítulo 2 versículos del 11 al 14, y lo cual Diga. también esto aún reafirma más la plena Ujú. seguridad de salvación, porque claro, hay muchos cristianos que defienden la seguridad de salvación, que también, que citan los textos correctos, pero Amén. esto va mucho más profundo, Amén. esto va mucho más Sí. profundo. Mire, voy a leer del texto del 14, del 11, de Colosenses capítulo 2, del 11 al 14, que dice, Ujú. en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha por manos, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, con la circuncisión de Cristo. Aquí ya está hablando de la Amén. circuncisión de Cristo, no de la carne, no del prepucio, Amén. sepultado juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitaste con él por la fe de la operación de Dios, que le Amén. resucitó de los muertos,
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, amén. trayendo de en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. El O viejo sea, hombre acá quedó clavado en la cruz, en la así es, cruz. hermano, en la Sí, cruz, la carne, ¿no es cierto? Ahora amén. nosotros, Sí, claro, tenemos este cuerpo de pecado, amén, tenemos este cuerpo de pecado que no nos podemos deshacer de él. Pero la palabra amén, dice que está muerta esta carne. amén. Esta Sí, carne no puede influir en nada. claro. O sea, no puede. Y tiene mucho, o sea, que coincide Ujú. porque esta carne se va destruyendo cada día que pasa. Así es, ¿Mm? hermano. Así Y es. si la carne fuera santa, fuéramos perfectos. No, ¿Mm? pero el Señor promete nuevos cuerpos, cuerpos Amén, de gloria. ¿Ah? amén, De hecho, hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. ¿De qué redención está hablando, hermano? Porque nuestras almas ya están redimidas, de la oh, redención claro, del cuerpo. del ¿Y qué cuerpo, se refiere, correcto. qué se refiere a redención? Y algo limpio, que ha sido limpiado para siempre. Es decir, que Amén, nuestras almas están redimidas por la sangre de Cristo. Hermano, amén. en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los justos del Antiguo Testamento, como Abraham, Isaac, Jacob, ellos no tenían la simiente de Cristo. No, Ellos eran justos, eran pero... justos, pero ¿Mm? por eso eran ellos llevados, ¿Mm? cuando ellos morían, ¿verdad? Físicamente, ¿Mm? al seno de Abraham. Así, un lugar ¿Mm? de espera, un lugar de Sí, espera para y sus esto, almas. claro, y esto no era hecho ni tampoco por las obras, era por creer en Dios. Por O la sea, fe, todos los sacrificios que se hacían eran creyendo que el Señor, sí. ¿verdad? Iba a perdonar sus pecados que habían No, y cometido. era solamente una forma de expiar el pecado de la carne de manera temporal, pero Amén, amén, que no hacían perfecto a los israelitas, no lo hacían perfecto. Ellos permanecían en sus pecados. Y por eso acá dice el apóstol Pablo que ahora el Señor, bueno, por medio de la fe, por gracia por medio de la fe, nos perdonó todos los pecados. Los amén. del Antiguo Testamento no tenían la simiente de Cristo, no tenían el sello del Espíritu Santo, no tenían el reino de Dios en ellos, aún el cuerpo de pecado estaba atado al alma, lo tenía como Ajá. abrazado, como secuestrada, como rehén. Así Y es, eso también hermano. pasa. ¿Mm? Sí, sí, sí. Sí, no, es que, bueno, también pasa eso con las personas que no han sido salvas. Aún el alma de ellos es rehén del cuerpo de pecado y están contaminados con el pecado y obviamente que es menester que los pecados de estas personas sean perdonados, sean Amén. limpios. Mire, y Hermano, hay algo, ¿verdad?, que debemos de señalar sobre el Viejo ujú, Testamento, ujú, y esto sobre la gracia del Señor. O sea, podemos recordar un buen ejemplo, podemos hablar de Saúl, claro, que lamentablemente, ¿verdad? Muchos dicen que Saúl se fue al infierno, pero no es así es, así. hermano. Entonces, si estamos hablando sobre las obras, que uno era Ujú. justificado, entonces Saúl hubiera ido al infierno, el cual la palabra del Señor lo niega, lo Lo niega niega. Dice rotundamente. claro. Ujú. No, y de hecho, si usted acude a los evangelios, por ejemplo, el Señor cuenta una parábola que es del publicano y el fariseo. El Ujú. publicano fue al templo a orar y él mismo se reconoció que era una persona pecadora, que él estaba suplicando misericordia al Señor. Y sabemos Amén. que el Señor no se agrada, o sea, lo que quiere el corazón, el Señor es un corazón contrito y humillado. El Señor Amén. dice que quiero misericordia y no sacrificios. ¿Mm? Amén. Sí, así es. Bueno, ahí el publicano no hizo ningún tipo de obras de la ley, no Ujú. quemó ninguna ofrenda, nada. No, ¿Qué pasó también? ¿Qué pasó con el ladrón de la cruz? Aún eso es parte del Antiguo Testamento. no hizo absolutamente, no se podía ni, o sea, no podía hacer nada No más que podía hacer solo nada. creer. ¿Sí? Creer. No ¿Qué fue pasó, por bautizado en ejemplo? agua. Ujú. Sí. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la historia real del mendigo Lázaro? El mendigo. El mendigo Oh, sí. Lázaro era justificado, él era salvo. Por eso fue a Sí. dar al seno de Abraham, fue llevado por los ángeles. Él era pobre, él no podía ofrecer un sacrificio. Era muy Amén. pobre, no podía, Sí. imagínese. Entonces, lamentablemente, bueno, se ha enseñado de que la salvación en la antigüedad era por las obras de la ley, había que cumplir la Amén. ley.
Y Sí. eso nunca fue así. Nunca ha sido así. Es solamente Hermano, para el mire, conocimiento. ¿Mm? si disculpe que lo interrumpe, quería leer ese versículo Ujú, sobre Samuel ujú. en el capítulo, en, no lo había apuntado aquí. Sí, Primera de Ujú. Samuel, capítulo 28, para que, o sea, los oyentes no piensen que solo hablamos y sin dar versículos, Sí, ¿verdad? Bíblicos, claro. porque la palabra del Señor lo rectifica aquí, que Saúl no fue al infierno. Saúl se fue a reunir con Samuel y los hijos de Saúl junto con él. Así es. Eran conocidos por Dios. Amén. En el capítulo 28, versículos 17 al Ujú. 19. Perfecto. ¿Lo puedo leer, hermano? Sí, sí, adelante. Ok. Versículo 17 de 2 de Samuel, capítulo 28. Ujú. Dice, el Señor pues ha hecho como habló por medio de mí. Imagínense, hermano, es el Señor que Ujú. está hablando. Así es. Pues ha cortado el Señor el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz del Señor, ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalek. Por eso el Señor te ha hecho esto hoy. Mire, Ujú. ahí claramente el Señor le dijo, como desobedeció, o sea que si fuera por obra, Ujú. ¿m? Saúl no iba al seno de Abraham por su obra, ¿verdad? Porque o sea, si fuera por las obras de la ley, ¿verdad? Aquí el Señor lo está destituyendo, pero no lo está enviando al infierno porque no cumplió. Solamente lo está sacando de una función, que es ser el rey de Israel, y se la pasó Correcto, al a rey como David, va a nada pasar más. también, a como sucede en la iglesia con nosotros también. Perdemos el Sí. testimonio, perdemos privilegios, pero no nuestra alma, porque le O sea, pertenece a Cristo. claro, el rey David perdió testimonio. Ujú, em, de hecho, él no es citado, por ejemplo, dentro de en Hebreos capítulo 11, cuando se menciona a personajes de la Biblia, ¿no es cierto?, que hablaban de la fe de ellos. ujú. Por la fe ellos hicieron tal cosa. Bueno, a Saúl Amén, no se le menciona, por lo cual claramente dio un mal testimonio por las obras, ¿no es cierto? Pero amén, él era salvo. De hecho, el Señor no va a escoger cualquier persona para que sea rey de Israel, amén, amén, ni lo va a ungir. No, no va a hacer eso con un impío. amén. Ahora, Y, hermano, ¿mm? el versículo 19, aquí es donde ¿Sí? dice el Señor, dice, y el Señor entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Aquí es donde prueba el Señor que ¿Mm? Saúl se fue al seno de Abraham. Bueno, Abraham. Y mañana seréis conmigo tú y tus hijos, y aún el campo de Israel le entregará el Señor en manos de los filisteos. ¿Mm? Y era, Entonces, y e- si decimos que Saúl se fue al infierno, se fue entonces Samuel al infierno. Así es. No, Pero y no es era así. Samuel. Y era Sí, Samuel. Dice la imagínense, el palabra que era profeta del Samuel. Señor. Sí. Sí. Hermano, Entonces, entonces, ujú, nosotros, a veces los de la iglesia, hermano, y yo lo había comentado, creo que en un video, de que nosotros queremos la prosperidad de Israel. Oh, el rey David tenía riquezas. Oh, rey Salomón tenía una sabiduría, pero era, el hombre más sabio después ujú, del Señor Jesucristo. ujú. Y tenía mucha riqueza y tenía muchos privilegios terrenales. Pero nosotros como iglesia no nos damos cuenta de lo privilegiados que somos en comparación a ellos. Amén. Nosotros, el Hermano, Señor nos ha vestido lo que no tuvo privilegio Salomón, aún teniendo esa riqueza. sí. Pero ¿Mm? imagínese, hermano, imagínese, y esto es bueno para meditarlo. Amén. Nosotros somos mucho más privilegiados que David, mucho más privilegiados que, no sé, a ver, que el Salomón, por ejemplo, que fueron reyes. Amén. Pero nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu Santo, ellos eran ungidos, que no es lo mismo que ser sellado. Amén. Nosotros tenemos nuestra alma limpia, santificada, ellos no. Por eso ellos tenían que irse al seno de Abraham. Nosotros vamos directamente al cielo cuando Amén. morimos. Ellos no Sí, tenían la simiente del Señor, porque aún el Señor no claro, había derramado su sangre. claro que cuando Y- el Señor Jesucristo ¿Mm? eh, tuvo su victoria al resucitar, Él se llevó cautiva la cautividad. O sea, Así todos es. los que estaban en el seno de Abraham se fueron junto con el Señor Y al cielo. se cumplió la promesa Amén.
por lo cual creyeron los del Antiguo Testamento en este Redentor. Yo sé que mi Amén. Redentor vive, dice Job en el capítulo 19. Amén. Hermano, entonces, y esto es importante mencionarlo, que el rey David, él se entristecía mucho, le decía, por ejemplo, en el Salmo 51, que Señor, perdona mis transgresiones, no te olvides de mis pecados. Em, bueno, justo acá lo tengo, hermano, que Ujú. dice, si quieres buscarlo, en el Salmo 51, 51. sí, Ok, hermano. ya. Versículo. No, a partir del primero, es que da mucha Ok. información, hermano, pero si quieres yo lo leo, no Sí. hay problema. Sí. Que dice, el rey David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la plenitud de tus piedades. Dice, borra mis rebeliones, borra. Amén. Lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti y a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Por qué seas reconocido justo tu palabra y tenido por puro en su juicio? Acá el rey David, hermano, está deseando algo que nosotros ya tenemos, que es la limpieza Amén. de nuestros pecados. Pero el rey David Amén. aún no tenía, aún su alma estaba sucia. Él Sí. aún deseaba este tema. Y ahora hay cosas muy interesantes acá, hermano, porque, bueno, voy a seguir leyendo. Ujú. Dice que he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto más has hecho comprender sabiduría. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Amén. A ver, el rey David aquí se está refiriendo a la limpieza de qué. El ¿Qué alma. quería limpiar el rey David? El alma. Sí. El alma. Dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que han abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea, aquí lo importante, hermano, el capítulo 10 porque tiene mucho vínculo con lo que dice primera de Juan, capítulo 3 versículo 9 el texto que estamos Ujú. tocando. Y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. El nacimiento. Eh, sí, y dice, claro, entonces, hermano, el anhelo del rey David es lo que nosotros tenemos ahora. Amén. Circuncisión de nuestro corazón, de nuestra alma, separación. Él día a día se entristecía, que tengo mis enemigos delante de mí, mis pecados están en mí. Señor, tú te acuerdas de mis pecados, los ves. Pero ahora, hermano, es totalmente distinto. El Señor ya no se Amén. acuerda de nuestros pecados. El Señor ve Amén. nuestra alma absolutamente limpia, porque ve el Espíritu Santo en nosotros. Así es, mi hermano. Entonces, Mire, el apóstol Pedro ujú, habla sobre esto también. Y hay que recordar que esto sucede hasta en nosotros, sí, ¿verdad? Y esto es un sentimiento de la carne. Bueno, o sea, ujú, en la carne, lo que nos hace sentir muy, o sea, culpables, o sea, aunque nosotros confesemos al Señor lo que hemos ujú, hecho, nos arrepentimos, ¿verdad? Y les confesamos ujú, al Señor, pero a veces viene sí, la carne y es que me siento mal, me acuerdo lo que hice, y entonces, sí, ¿verdad? Y mire lo que dice aquí en, um, en el versículo 18 de Primera de Pedro, hermano, capítulo 1. ya, perfecto, Perdón, vamos a leerlo del versículo 17. perfecto. Sí, de Primera de Pedro, capítulo 1. Dice así. Ujú. ¿Me encontró? Perdón, estaba en el 2. Sí, Primera de Pedro, Ahora, capítulo 1. ahora sí. Ok. Dice el versículo 17. Y si invocáis al Padre, que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis redimidos, Redimido. ¿m? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, Amén. Hermano, ya preordinado ciertamente desde antes de la fundación del mundo, ujú, pero manifestado en los
primeros tiempos, por amor de vosotros, que por él creéis en Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Ahora aquí viene lo importante. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad, el Evangelio, ¿verdad? Ujú. Por el Espíritu, para un amor hermanable sin fingimiento, amaos unos a otros fervientemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece por siempre. O sea que no, Amén. no deja, es eterna. Sí. ¿Mm? ¿Ya? Sí. Eh, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre, como lo que dijo usted, ¿verdad? El Ujú. ejemplo con Salomón. Ujú. ¿Mm? Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece por siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada. ¿Mm? Amén, hermano. Amén. Eh, Aquí no hay, no hay vuelta, Es ¿verdad? que, hermano, o sea, como lo dice, bueno, también el apóstol Pablo en Romanos, que ahora nuestra carne está muerta, es decir, que está Amén, separada del alma, está circuncidada. Por amén. lo tanto, hay una gran cima ahora entre nuestra alma y el cuerpo de pecado. Y esa cima no, Sí, no puede contaminar nuestra alma de los pecados. no, Claramente, no obviamente, porque hermano, estaría sí, pecando el Espíritu Santo. no puede, ¿no es cierto? No puede. De hecho, dice, pero Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces el alma peca. Sí, pero de nosotros no peca. Está Sí, santa, está limpia. pero eso se está hablando en el Viejo Testamento. No Por había eso, sido revelado el Señor Jesucristo. así es. Sí, Pero mucha gente se toma ese pasaje también para decir lo que la iglesia, como tenemos alma, pecamos, porque pensamos, amén. etcétera. Pero nuestra alma no puede pecar, es imposible. De hecho, Sí, el mismo apóstol Juan dice que no puede pecar, no hay pecado en nosotros. no, no. Porque aquí, o sea, este pasaje que dice 1 de Juan 3:9 Ujú. es reflejado también lo que dice, hermano. Ujú. Eso se puede buscar en Romanos capítulo 7, versículo 18. Sí, Donde, ahí está dando Pablo el ejemplo. ujú, Pablo pecaba de su carne. Si sí, las concupiscencias, ¿verdad? De la carne las estimulan, ¿verdad? O sea, todo lo que la carne quiere hacer, ¿verdad? Pero, ¿quién nos ayuda? Es el Espíritu Santo. Es la así es, obra hermano. del Señor la que... o sea que lo que nosotros, los pensamientos que se vengan en contra de la carne, no viene de nosotros, viene del Espíritu Santo. Así es, hermano. ¿Mm? Sí, porque eh, el apóstol Pablo dice que que la carne está en rebeldía contra la ley de Dios. Amén. No se Sí, sujeta, no se pueden sujetar, que son amén. contrarias. Sí, el libro de los Eh, Gálatas dice eso. sí, así es. Ahora, hermano, este, el apóstol Pablo acá hace un contraste, porque el apóstol Pablo acá trata de explicar, ¿no es cierto?, de que no por el mero hecho de ser hijos de Abraham uno es salvo, No, sino que es por la fe, por la fe. por la fe. Entonces, él habla acá, el apóstol Pablo, de la simiente. Voy a encontrarlo, aquí yo hice un apunte, está en Romanos capítulo, a ver si lo encuentro, hermano. eh, ¿7? sí, no, pero el capítulo 9 que habla de la simiente. Oh, ok. Bueno, aquí podemos partir del capítulo 9 de Romanos. Si quiere voy a Ujú. leer de acá desde el capítulo 4, Sí. en donde el apóstol Pablo reafirma de que no por el hecho de ser hijo de Abraham O somos salvos. versículo 4, hermano, ¿verdad? Sí, que dice, Ok. em, voy a partir Del del capítulo. 3. Voy a partir del 3. Dice, Ok. porque desearía yo mismo ser anatema de Cristo por mis hermanos, que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria, y los pactos y la ley dada, y el servicio y las promesas, cuyos son los Ujú. padres,
y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios, dice acá, sobre todas las cosas, bendito por siempre, amén. No Amén. espero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni tampoco por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Amén. Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa, estos son contados en la simiente. En la simiente. En la simiente Todo de se repite, Cristo. la simiente, ¿no es cierto? Por lo tanto, Hermano, acá el Señor no hace acepción de personas en cuanto a gentiles y judíos, amén. porque la salvación es por la fe y es transversal para judíos y para gentiles. Ahora, le dice, no por el hecho de ser de la circuncisión, por ser judíos, Ujú, ellos son hijos de Dios, los que tienen la simiente. Mire, hay una cosa importante, hermano, porque los del Antiguo Testamento no eran hijos de Dios. De hecho, de hecho, siempre se menciona al Señor como el unigénito, el único hijo. Pero a ujú. partir de que nosotros somos salvos y tenemos la simiente de Cristo, ahora somos hijos de Dios. Somos sus hijos. Él nos adopta. Y el Señor Jesucristo ya no es unigénito, ahora es primogénito entre muchos hermanos. Entonces el Señor ya no somos, somos sus hijos ahora. Amén. En el Antiguo Testamento, el Señor, David no era un hijo del Señor. Amén. Mire, hermano, Em, aquí Ujú, también eh, se acuerda cuando Pablo exhortó a Pedro. Hay ujú, algo muy importante, hermano, de lo que dice Pablo, porque Pablo también dice, nosotros que no somos pecadores. No se está sí, refiriendo a la carne, está refiriéndose sí, al alma. tal- En el capítulo 2 de Gálatas, ujú, versículo 14, escúcheme, lo voy a leer. ujú. Dice, ¿le encontró? Gálatas 2, Gálatas 2. versículo 14. Sí, hermano. Ok. Dice, mas cuando yo vi que no andaban derechamente, este es cuando Pablo exhorta a Pedro, Ujú, ujú, derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives con los gentiles y no como los judíos, ujú. ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Nosotros que somos judíos por naturaleza y no pecadores de los gentiles. Hasta ahí. Sí, eh, eh, Mire, se escucharía todo confuso, pero tiene sentido igual a lo que dice Juan, primera de Juan, capítulo 3 versículo 9. Pablo no está hablando de que no es pecador, no por lo que, por la carne, o sea, la obra, sino es el alma. El alma ya no peca. alma. ¿Mm? Así, hermano. Es que tenemos, el alma ahora es un lugar santísimo, hermano. Amén. Está el reino de Dios ahí, lo cual no puede pecar. Es No imposible. puede morar, el Espíritu Santo No, no puede morar. no puede haber cosa inmunda. No puede haber No, cosa inmunda. no, Por eso nuestras almas, cuando nosotros al morir, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo de pecado, no tiene que ir a esperar al seno de Abraham. no. Sabemos que en el cielo hay perfección, todo es limpio, Amén. todo es limpio. Y por lo tanto, no puede ir un alma con sus pecados al cielo. Y en el Hermano, antiguo, ¿Mm? nosotros, disculpe, nosotros al aceptar el Evangelio, como dice Efesios 1:13, nosotros somos circuncidados y al instante somos, voy a decir, aquí en Efesios 2, Ujú, dice en Efesios 2, versículo 6, perdón, versículo 5 al 6, dice, de Efesios 2. Esto es lo que ocurre al instante que nosotros creemos el Evangelio. Dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos y nos ha levantado con Él y asimismo nos hizo, no dice hará, serán, dice hizo, o sea que eso. ya fue hecho. ¿Mm? Sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros podemos estar sentados ya mismo? Claro, es que el Señor es atemporal. Ya para el Señor ya estamos salvos, ya somos Amén, su propiedad. Y amén. hermano, y lo mismo dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en el Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice, no sé si
eh, lo espero para que encuentre el pasaje, hermano. Sí, ya. Ya, aquí Dice, está. soy crucificado con Cristo, más vivo yo, no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esto es un sentimiento que esto es transversal para todos los que somos de la iglesia. Ya estamos juntamente crucificados con el Señor Cristo. Amén. Y Amén. no es que no es un futuro, no es que esto se puede perder. Hermano, es imposible que la salvación se pierda. No. imposible, hermano. Es que lo que pasa es que, hermano, es que hay muchos cristianos, ¿no es cierto?, que defienden la postura o sea, de que la salvación no se pierde, que está bien, pero Ujú. no citan esto en profundidad, porque esto es muy profundo, hermano. Amén. Esto es muy profundo porque eh, 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 esto no se puede desmentir. O sea, una persona que, por ejemplo, una persona que apoya que la salvación se pierde, si usted le cita estos textos profundos de la circuncisión del corazón, o sea, ellos quedan, no pueden refutar, no pueden Sí, refutar. quedan confusos y hay que ser sincero, porque esa es la realidad. La Sí, respuesta que nos dan es, tú eres hereje, tú no sabes de la Biblia, y sí, dejan el tema y dan la vuelta. Porque no puede, es que la palabra del Señor no puede refutar la verdad. Es sí. que no se puede. Y ¿Mm? no es que uno tenga una capacidad especial para poder refutar, sino es la misma palabra que está hablando, que les habla a Amén. ellos. Amén. Y esto es profundo, hermano. Hermano, en la circuncisión, esto es importante destacarlo, cuando ocurre la circuncisión física de los que hacían los judíos al octavo día, eh, la cirugía se hace una sola vez en la vida. Amén. Ah, es decir, que el prepucio queda separado del glande de por vida, no se regenera. Y el Amén. Señor utilizó eso como una señal, como un simbolismo de lo que es la circuncisión del corazón. O sea, Claro. hermano, es Por lo que uno ya ha creído. Y mi así hermano, es. qué Ujú, interesante, ¿verdad? Como usted está hablando de la circuncisión. ujú. Recuerda usted que se daban 8 días Sí, después de la circuncisión. sí. ¿Y qué sucedió en el octavo día? ¿Quién resucitó en el octavo día? Que se dice, perdón, en el octavo, que sería el primer día, después del sábado, Claro, el el Señor, domingo, Jesucristo el resucitó el domingo. domingo. Así es, Se son dice, todos. claro, se dice el primer día de la semana, pero, o sea, ¿me entiende lo que quiero decir, verdad? Es que, claro, en la Biblia, el primer día de la semana es el domingo, Correcto. claro. Entonces, Sí. pero, hermano, entonces tenemos la simiente del Señor, lo cual no puede pecar. Y el No, religioso dice, no, es que si tú pecas, entonces no eres salvo, porque estás pecando. O sea, claramente no debemos pecar, hermano. O sea, debemos procurar la santificación de la carne. Pero amén. sabemos, estamos conscientes, hermano, que no se puede 100%. No se Hay puede. dos, Es imposible. hay dos pasajes bíblicos Ujú, que siempre debemos de meditar y esto lo tenemos en cuenta. ujú, El ejemplo que nos da el Señor, ujú. recuerda hermano, no, me equivoco, son tres pasajes bíblicos Sí. donde dice, Primera de Corintios capítulo 5 Ujú, sobre un incidente que era de fornicación, ujú, de que este hombre estaba durmiendo, el hijo estaba durmiendo con la mujer de su ujú. padre. ¿M? Así, hermano. Y como este varón era hijo de Dios, tenía que ser corregido y era quitarle la vida. Pero claramente lo dice la palabra del Señor, que para que o sea, la carne sea destruida Ujú. y el alma sea salva en el día del Señor. Así, hermano. ¿M? Sí. Finalmente, el Señor destruyó su carne. Porque la carne estaba él, y no estaba, claramente estaba satisfaciendo la ley de la carne. Por Amén. tanto, el Señor tuvo que matarlo. Claro, Amén. el alma estaba limpia, el alma estaba santificada y se la llevó al cielo. Eso es el Amén. pecado de muerte que también los religiosos, sobre todo de la iglesia tradicional, ¿no es cierto? Usted sabe cuál es, ¿no es cierto? La que Amén. impera en gran parte del mundo, ellos hablan del pecado, el pecado Sí. mortal. Ellos dicen que el feligrés se va al infierno. Bueno, Imagínese, hermano, esto eh, es triste.
Sí, Es triste porque de por sí el hombre es religioso. Naturalmente el hombre es religioso porque y religioso. trata de la manera de justificarse por lo que uno haga. Y hermano, y eso lo vemos en la palabra, en la Biblia, por ejemplo, el libro de los Hechos, los testimonios que daba el apóstol Pablo. El humano es religioso. Si él fue, por ¿Sí? ejemplo, a varias Ujú, regiones, mm, Atenas vio mucha idolatría, muchas ujú. estatuas. Él fue una Sí. parte, por ejemplo, Éfeso era, ¿verdad? Éfeso, en Éfeso. Éfeso. Sí, sí, pero Sí. fue a otras partes, no recuerdo muy bien el Ujú, nombre, que veía gran cantidad de idolatría. Ellos tenían ujú. sus propios dioses. De hecho, Sí, los sí, sí. egipcios, hermanos, los egipcios tenían sus propios dioses y adoraban a sus propios dioses. El Amén. humano siempre es religioso por naturaleza. Hermano, no sé si abordamos el tema de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22-23, que habla también de la simiente que no puede pecar. No sé si lo leímos, hermano. Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 22 y 23. capítulo 20. No, mi hermano, capítulo 22. Perdón, perdón, versículo 22. Es Ok, Primera de Pedro, capítulo 1. ok. Sí. Sí, sí. Si quiere lo leo yo. Sí, 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 léelo. Voy a partir. No sé si lo habrá leído, no sé, Sí, hermano, a lo lo mejor leímos, hermano. ya. ¿Mm? Sí, lo leímos. Lo leímos. Ah, perfecto. Sí. Tenía la duda, hermano. Pero No, sí, sí. sí, lo leyó usted, le pido perdón por eso. No, Pero está acá, bien. hermano, nosotros en el alma no pecamos. No, No hay pecado en nosotros. no. Estamos Hermano, sellados. ¿Mm? ¿usted ha meditado ese versículo donde el apóstol, Juan, en la epístola de Juan, donde Ujú. dice que en el amor no hay temor, Sí, sino que el perfecto amor echa fuera el temor? Porque si hay temor, estoy como parafraseando, hermano, se me olvidó el sí. versículo bíblico. Pero mire, o sea, lo que quiere decir es que el que tiene al Señor tiene la seguridad, no hay temor. Es que ¿Mm? tenemos la paz. Y cuando hablamos de Y el paz, que tiene temor, dice, no se ha perfeccionado en el amor, es Cristo. sí, O sea que si hay una duda, ¿seré salvo? ¿No se salvo? No tiene la sí, ese seguridad. es el hombre. Hermano, ¿Sí? el único temor que debemos tener es al Señor, nada más. ¿Sí? ¿Sí? No temor es que, hoy no sé si soy salvo o no. Mm, Lo que hace la religión es poner duda. Es que soy amén. salvo, no soy salvo, que voy a perder la salvación. La gente, lamentablemente, hay mucha ignorancia dentro de la religión y la gente no sabe esto de la circuncisión del corazón. No sabe que el cuerpo de pecado está separado de nuestra alma, que nuestra alma está. El autor de Hebreo dice seguir la paz con todo y la santidad sin la cual deben ver al Señor. ¿Y cuál es esa Amén. santidad, hermano? La santidad del alma. Jesucristo, El Jesucristo hay que Señor, santificar, alma. así es. ¿Sabe dónde lo vemos más fácil, hermano? Primera de Corintios capítulo 6. Ujú, Ese versículo, mi hermano, yo se ujú. lo aseguro, eso a mí siempre me hace sonreír porque, Sí, hermano, es algo, es algo tan claro y el sí, Señor, mm, o sea, nos hace sentir tan seguro. sí. ¿Mm? Ah, claro, sí, sí, acá está, hermano. Versículo me dijo del 6 al 11. 11, ¿no? Sí, Al 11. Sí. ¿Quiere que lo lea, hermano? sí, Voy a partir por el 10, porque sí, sí. acá esto lo No, utilizan hermano, mucho ¿sabe en la qué? religión. ¿Sabe Dígame, qué? dígame. Yo creo que, hermano, que se recomienda leerlo del primer versículo para Ujú, que no, para que no se confunda, ¿verdad? Porque, mire, aquí ujú, hay muchos falsos ujú. que le dicen, mira, viste, los ladrones no entran al reino del cielo, aún cristianos. Sí, ¿Mm? Pero es mejor leámoslo, hermano, del primer versículo al 11. perfecto, ¿Sí? perfecto. Yo lo leo si quiere. Parto del Sí, versículo 1. Ya. sí, Y siga. dice, ¿os alguno de vosotros teniendo pleito contra otro ir al juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar en cosas muy pequeñas? ¿O no Amén. sabéis que hemos de juzgar los ángeles?
cuanto más las cosas que pertenecen a esta vida. Por tanto, si hubieres de tener juicios de cosas de esta vida, poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para vuestra vergüenza lo digo. Será así que no hay entre vosotros algún sabio ni uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto delante de los incrédulos. Luego de todas las, perdón, luego de todas maneras hay culpa entre vosotros, porque tenéis pleitos los unos con los otros. ¿Por qué no sufrís antes el agravio? ¿Por qué no aguantáis antes ser defraudados? Mas vosotros hacéis la injuria y defraudáis, y esto a vuestros hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No lo engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y aquí viene lo importante, hermano. Y estos eras algunos de vosotros, más sois lavados, más sois santificados, más sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Y después Hermano, dice, dígame, ¿sabe lo que me...? Es que aquí está claramente, a como les ponen miedo, no leen sí, ese versículo, dice, y esto erais, ya no lo somos. ya no lo somos, ya no lo somos. Sí, hermano. Eh, y hermano, la verdad es que la ignorancia, como dice, es atrevida. Sí, Entonces, esta gente dice, ni los ladrones heredarán el reino de Dios. Entonces, tú tienes que dar el diezmo, porque Malaquías dice que me habéis robado, entonces, hablando de los diezmos. Entonces, no sí, entrarás en el reino de Dios. Además, aquí habla del reino de Dios, no de los cielos. El reino de no, Dios la define el apóstol Pablo, ¿no es cierto? amén, Relacionado a lo que está acá. sí, El alma totalmente circuncidada y santificada. amén, amén. Eh, Hermano, estos son temas profundos. No es leche espiritual, sino que esto ya es Oh, hermano, una este es un, ¿cómo filete que se miñón, llama? Oh, un un filete filete miñón. miñón, sí, claro que sí. Sí, sí, hermano. Son temas profundos y esto aún más, hermano, aún más Ujú, el tema de la simiente de Dios en nosotros, aún más profundiza nuestra ujú, seguridad de la salvación. Y sería amén, bueno que también que los defensores de la seguridad de salvación ocuparan esto, porque esto realmente, hermano, es irrefutable. Irrefutable. La salvación no se puede perder, pero por absolutamente nada, hermano. Mano, yo nunca he Absolutamente nada. escuchado un tema así. Yo Nunca lo he tampoco, hermano. escuchado en ningún lugar. Es que se ¿Mm? pasa por alto, hermano. Se pasa por alto. Yo, hermano, no se lo niego. Yo hasta hace un año atrás, yo no tenía conocimiento profundo de esto. No Sí, tenía conocimiento profundo. sí. De hecho, A si usted mí, revisa, ujú, perdón, sí, sí, sí. si usted revisa audios que yo, bueno, de mis primeros audios, yo no tocaba estos temas. De hecho, hermano, cuando hicimos el primer directo, que hablamos de la seguridad de salvación, yo por lo menos no Sí, toqué este tema. sí, Yo no toqué este tema. Pero esto es profundo, hermano, y es necesario que los cristianos, salvos sepan esto. Tienen que saberlo, amén, hermano, porque amén, esto da seguridad a aquellas personas que tienen dudas sobre su salvación, porque están escuchando otras doctrinas, ¿no es cierto? Otro grupo de personas amén, que les hace poner cargas pesadas sin miedos. Pero el Señor dice que mi paz os dejo, mi paz os doy. amén. Hermano, deberíamos de hacer otro audio en la Ujú, próxima ujú. sobre la sangre de Cristo. Amén. Sí, muy importante, Ujú. hermano, muy importante también. Porque cuando se dice que la salvación se pierde Ujú, y existe culpa en el creyente, ujú. uno debe de conocer qué tan valiosa y poderosa es la sangre de Cristo. Amén, amén, Entonces, hermano. debemos de comprometernos, ¿verdad? Sí, Sobre hablar de este tema. Y yo creo, hermano, yo creo que va a tomarnos más tiempo de lo que hoy ya tenemos una hora ya. bueno, sí, hermano, Sí, sí, nos va a tomar definitivamente tiempo. sí, Uno ve, por ejemplo, en la religión, no sé, uno ve, han usado la sangre de Cristo
órale a la sangre de Cristo porque puede hacer milagros. Eso lo dicen Sí, los supersticiosos. Y eso lo sí. encuentro aberrante, hermano, porque No, solamente pues claro que sí. la utilizan para tener cosas eh, mundanas, terrenales, como Es confiar en la como una sangre. lámpara, frotarla, Claro, ¿m? Y pedir claro. deseos. Por ejemplo, cree o no sé, hay comerciantes que ellos comercializan, valga la redundancia, la cruz de Cristo. Según ellos, Amén. traen pedazos de astilla que decían que eran de la cruz de Cristo y lo utilizan como una especie de amuleto. Amén. Y lo mismo se ha hecho acá y yo se lo encuentro totalmente aberrante, hermano. Claro que no, y Aberrante, aquí así, hermano. Pero si la palabra del Señor lo dice en Judas, sí, que estos hombres van a ser lascivia del sí. Evangelio. ¿M? Y la Y esto es condenación de ellos, lascivia. es justa. Así es. Es justa, Amén. hermano. A menos que se arrepientan. Bueno, así es, Sí. hermano. Pero aún están en estado de condenación mientras no se arrepienten y crean el Oh, pues Evangelio. claro, claro, la ¿Sí? maldición del Señor está. Si por eso el Señor, ¿verdad?, ha dado el Evangelio, Sí, porque ese es nuestro escape, ¿verdad? sí. De la ira del Señor. Ya nosotros sellados, haber creído el Evangelio, nosotros ya somos salvos de la ira del Señor. Y Ya el Evangelio somos se presenta suyos. como una buena noticia, hermano. Claro, es una buena noticia Hermano, o porque sea, hermano, es una buena noticia. O sea, si es una buena noticia, hermano, es decir que no se requieren hacer obras, ni que se pierde la salvación. Eso no sería una buena noticia, hermano. Sería poner más no, carga pesada. o sea, vivir cada día, ¿será que pequé de esto? ¿Será que, y si muero? Imagínense que me han dicho también, Ujú. reconcíliate con el que tengas problemas, porque si no lo haces, te mueres hoy anoche, vas al infierno. Imagínese, hermano, vivir de esa manera. Hermano, ¿Mm? hermano, eso es terrible. Sí. Espantoso, hermano. Ahí no puede haber eso. ¿Qué buena noticia hay entonces, hermano? No, es Ninguna. peso. ¿Qué buena noticia puede haber cuando ciertas personas dicen que el Señor murió por un grupo de personas, ¿no es cierto? Y no por todo el mundo. No, mi hermano, ese tema deberíamos, ay, que hay muchos temas. Hay muchos Deberíamos, temas, hermano. hay que hablar Sí. de esto, ¿verdad? O sea, el enfoque de hoy, primera de Juan 3:9, Ujú. pero debemos de hablar de muchos temas porque Sí, eh, hay que presentarlos. ¿M? así es, Hay hermano. que presentarlos y hay que advertir también a muchos hermanos que lamentablemente están siendo guiados por vientos de doctrinas. Así en apostasía, hermano. Así es, amén. Apostasía. Sí, Bueno, mi hermano David, realmente hemos sí, tenido un conversatorio bastante fructificante y amén, esperemos que amén. también que por medio de este video que estamos haciendo, hermano, también pueda alcanzar a personas. No estamos deseando, obviamente, que sean miles, ¿no es cierto? Porque sabemos que no va a ser Amén, así. Estamos en el amén, camino angosto y estos temas son para... No todo le interesa estos temas y somos conscientes de eso, amén. hermano. Sí, Pero esperemos que el que lo vea, sean 5 o 6 personas, le sea de edificación. amén. ¿Mm? Aunque sea Bueno, uno, alguna, hermano, sí, que sea decir uno. algunas, sí, decía algunas palabras finales, hermano. Bueno, eh, este video, ¿verdad? Hecho con amor, con dedicación, ¿verdad? Para honrar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para toda persona que tiene peso. Eh, Entendemos que la doctrina de ahora que se enseña es algo que, que mantiene al creyente inseguro. Sí, Y lo que queremos nosotros es que sean libres, ¿verdad? Atraer a la iglesia a la sana doctrina, a los caminos que el Señor nos ha dado sin poner peso a nadie. así es, hermano. ¿Mm? Y ese es nuestro deseo, que todos lleguen a conocer lo que el Señor nos ha dado, los privilegios y, y cómo vivir como iglesia también, que Así es, eso es muy hermano. raro, no se ve ahora. Sí. Así es, hermano. Bueno, hermano David, eh, gracias por este tiempo. A usted, mi hermano, y gracias al Señor. También esto lo vamos a compartir. Esto no es que yo lo esté entrevistando a usted y usted a mí, sino que esto es un Amén, amén, conversatorio y lo vamos a compartir en nuestros canales. amén. Hermano, Gracias, mi hermano le Juan. agradezco mucho por su tiempo Igual, mi hermano. y, y nos vemos en el próximo audio, si es que el Señor no ha Sí. venido antes por nosotros.
Amén. Bueno, hermano, muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Igual, igual. Dios lo bendiga, hermano. Chao.